Yo no sé si ustedes saben, pero dentro de estos días se va a votar una reforma a la ley Zamudio, que es gravísimo, que termina básicamente con la igualdad ante la ley. Francisco Casino hizo un análisis, un video sobre la gravedad de esta reforma, sobre los alcances que tiene. Y por eso los invito a ver este video porque es impresionante, por una parte, y por otra a compartirlo también. Y si están de acuerdo, a firmar la declaración que hizo FNM para que se la podamos mandar a los diputados y senadores y hacer valer así nuestra condición de ciudadanos activos. Dentro de estos días se votará uno de los proyectos de ley más peligrosos para nuestros derechos y libertades como la propiedad, la libre expresión y religión, enseñanza y educación de la última década. El proyecto de reforma a la ley antidiscriminación o conocida como Ley Zamudio. ¿Qué pensarían si les dijera que con este proyecto el ser hombre heterosexual, no indígena, chileno o migrante regular sería una desventaja? O si les dijera que con este proyecto el Estado estaría habilitado para imponerles a empresas u otras organizaciones determinados reglamentos y capacitaciones ideológicas a sus trabajadores. Aquí en esta columna quiero explicarles en qué consiste el proyecto de ley, cuáles son sus efectos prácticos, cómo podrías verte afectado y qué cosas podemos hacer para intentar evitarlo. Todo paso a paso. Primero que nada, este proyecto de ley, que como les decía, debería ser votado en los próximos días, este proyecto de ley desvirtúa conceptualmente la actual ley antidiscriminación y su objetivo. Y su artículo 1, número 1, es bien claro en aquello, al alterar sustancialmente el ámbito de acción que le competirá a la ley respecto de la discriminación. ¿Y cómo se hace esto? Primero, el proyecto brutaliza los medios de intervención del Estado al introducirse la palabra erradicar dentro de los objetivos de la nueva ley. O sea, esta ley tendrá como objetivo el erradicar la discriminación. Uno podría esperar que cosas como la pobreza, los campamentos, el hambre se erradiquen. Pero cuando hablamos de discriminación hay múltiples valores en juego que deben ser correctamente medidos. Y sobre todo si estamos hablando de una ley altamente ideológica como la que se propone. Porque están en juego la libertad de pensamiento, la de expresión, de credo, el derecho de propiedad y asociación, la libre iniciativa, etc. Entonces, cuando la ley habla de erradicar la discriminación, de lo que se trata, en definitiva, es de radicalizar los medios para la consecución de dicho objetivo y la flexibilización de los límites u obstáculos que le impiden. Le hace los derechos fundamentales que recién mencionaba, que operan como límite al poder de intervención del Estado. Y esto es siempre importante decirlo. Las leyes en parte, son instrumentos que involucran repartición de poder a autoridades. En este caso, estamos hablando de una ley peligrosa repartiendo poder a jueces no tan pocas veces descriteriados. A eso debe sumársele, además, que el proyecto de ley establece como objetivos la promoción de la igualdad, pero sin señalarse expresamente su acompañante natural, o sea, el ante la ley, igualdad ante la ley. No se logró incluir, de hecho, pese a los votos favorables de los dos diputados republicanos de la Comisión y el RN, el diputado Jorge Guzmán, de Bópoli, del Distrito 17 en el Maule, se negó a incluir esta fórmula, la de la igualdad ante la ley. Vaya a saber uno por qué. Pero no sorprende demasiado, la verdad. De hecho, la presidenta de su partido, Gloria Hood, es activa promotora de esta ley. Incluso estuvo unos meses atrás en esta actividad del Maule. La única persona que llegó acá fue Evópoli. Evópoli y Gloria. Pero cuando estemos en época de campaña y en las marchas, de seguro van a estar aquí. Y van a querer venir todo como siempre ha pasado. Así que gracias Evópoli por estar esta tarde con nosotros, por estar presente con nosotros. haciendo esta gran campaña a nivel nacional junto a todos nosotros. La promoción de esa igualdad, de la igualdad sin el apellido, deberá ser considerada en el Plan Nacional de Derechos Humanos de conformidad, entre otras cosas, a la normativa internacional vigente, sin especificarse de manera taxativa cuál normativa internacional vigente. Porque este proyecto de ley también va de eso, de intromisión en la soberanía nacional. Como otro dato aparte, el mismo diputado Guzmán de Bópoli señaló no observar mayor conflicto en esto y de hecho votó en contra de la indicación de Johannes Kaiser que buscaba eliminar esa referencia vaga y peligrosa al derecho internacional. Entonces, su principio fundamental a promover ya no es la igualdad ante la ley, es la igualdad.
y ese principio cuenta con manifestaciones concretas a lo largo de todo el proyecto de ley. Manifestaciones concretas que en ningún caso pasarían el estándar de la igualdad ante la ley, pero sí, por supuesto, otro estándar, el de la igualdad sustantiva. Esto lo venimos denunciando desde FNM hace un buen tiempo. El reemplazo progresivo de un principio fundamental del ordenamiento occidental, de la igualdad ante la ley, por la igualdad sustantiva. Esto es como la rana y la olla. Se ha ido calentando el agua y no ha habido reacción. Y para cuando hierva será tarde, pero bueno. Algunos diputados de derecha en la comisión lograron que no se excluyera la noción de la arbitrariedad en la discriminación, que es aquel concepto que permite, bien dicho en simple, distinguir entre discriminaciones reprochables y discriminaciones no reprochables. Y lograron incluir también una norma que protegiera de la aplicación de esta ley el ejercicio de las libertades de expresión, conciencia y religión. Y por supuesto, bien por ello, porque me consta que estaban haciendo el trabajo legislativo que correspondía. Pero ojo, otras dos cosas que tener presente, porque no hay garantía suficiente. Primero, como veremos a continuación con las demás normas, la noción de arbitrariedad no debe ser analizada aisladamente. Y de hecho, de una revisión más completa del proyecto, se puede concluir que su mismo texto puede terminar por burlarla, corriendo serio riesgo de pasar a ser meramente nominal. Y segunda cosa, además, la norma protectora de derechos que les mencionaba solo protege expresamente la libre expresión, conciencia y religión. Entonces, ¿qué pasa con los demás derechos? ¿Qué pasa con el derecho de propiedad, la igual protección de la ley, la libertad económica, la igualdad ante la ley, la libre asociación, etcétera? Una interpretación de esta norma podría concluir que el nivel de protección de los derechos no mencionados expresamente es menor. ¿Y queremos que esto sea así? Bueno, y además respecto de los derechos que el proyecto sí menciona expresamente, hay que considerar que dicha protección podría ser totalmente inútil si es que el contenido del ejercicio de las libertades señaladas ha sido previamente vaciado o modificado, no quedando cubiertos por la protección tipos o modos de ejercicio de esos derechos que antes sí lo estaban. A ver, lo clarifico con un ejemplo, por si es que no me expliqué bien. Tradicionalmente, nosotros hemos entendido que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión comprende, por ejemplo, la libertad para decir que el autopercibirse como mujer no transforma a un hombre en mujer. Esa afirmación ha estado tradicionalmente protegida por la libertad de expresión. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora que vivimos bajo el imperio del credo progresista con esa afirmación. ¿Es ejercicio del derecho a la libre expresión? El credo progresista, los fundamentos ideológicos que inspiran este proyecto de ley y sus propias normas indican que no. Entonces, el credo progresista es el que está marcando el ritmo de época. Estas normas formalmente protectoras de derechos, como la libre expresión, podrían ser simplemente las máscaras que tiene la izquierda radical para dotar de legitimidad a su agenda ideológica, para no levantar alarmas o tranquilizar a los más incautos. Por eso, muy atentos. La semana pasada yo les hablé de la nueva ley de violencia de género que el gobierno logró aprobar en el Congreso. Les comenté que se habían creado las nuevas formas de violencia. Con este proyecto de ley van por lo mismo, pero ahora con la discriminación, las nuevas formas de discriminación. Veamos antes qué entienden ahora por discriminación. En su artículo 1, número 2, el proyecto la entiende como toda distinción, exclusión, preferencia o restricción carente de justificación razonable, sea de agentes del Estado o de particulares. ¿Les llama algo la atención alguno de esos conceptos en particular? Si no, yo se los digo. El proyecto busca perseguir preferencias, nuestras preferencias, y la preferencia es una mera elección personal que uno hace de algo o de alguien. Esas son las preferencias. Y esas preferencias este proyecto de ley las persigue. Y como ustedes me imagino, ya estarán imaginando, esto es peligroso también porque quien alega ser discriminado ya no necesitará alegar que es discriminado en el ejercicio de un derecho fundamental, como sería esperable y razonable, y como de hecho ocurre hoy. Hoy uno alega discriminación cuando se lo priva, perturba o amenaza de ejercer legítimamente un derecho en virtud de una exclusión, distinción o restricción arbitraria. Por ejemplo, que se me impida instalar mi negocio de mercadería porque soy finlandés. Yo podría alegar discriminación arbitraria porque se me está privando de mi derecho a la libre iniciativa económica. Con este nuevo proyecto no es necesario alegar la perturbación de un derecho fundamental. Acá todos los intereses, aunque no tengan una entidad objetiva o al menos racionalizada en un cuerpo normativo,
y sin necesariamente ser derechos fundamentales, pasan a ser protegidos por la ley. Porque así funciona el credo progresista. Ya no hablamos de proteger derechos fundamentales esenciales, sino de no herir sensibilidades o susceptibilidades, de no incomodar mayormente, de no decir verdades crudas, etc. Uno puede escapar de ser acusado de herir estas susceptibilidades con una justificación razonable, dice el proyecto de ley. Hoy también se requiere una justificación razonable. La diferencia está en que hoy nosotros podemos defendernos de una acusación de discriminación alegando el ejercicio legítimo de un derecho fundamental o incluso otra causa constitucionalmente legítima. Con este proyecto de ley eso no basta y de hecho ya no sirve como justificación. Los requisitos para que la defensa sea efectiva aumentan considerablemente. Se requiere que la justificación surja de hechos, criterios o prácticas que se invoquen con ocasión del ejercicio de un derecho constitucional, que dichos hechos, criterios o prácticas puedan justificarse objetivamente, que dicha justificación sea en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar la finalidad legítima sean necesarios, idóneos y proporcionales. Van complejizando las cosas porque este proyecto de ley es de esa familia de leyes que buscan la igualdad sustantiva a través de la misma ley, como el Código Laboral, por ejemplo. Es de esas normas que dividen a la sociedad en víctimas y victimarios por nacimiento y por consiguiente cargan responsabilidades en los segundos a nombre y en favor de los primeros. Y esto empieza a notarse más claramente con el artículo 1, número 3, que es el que introduce lo que les comentaba recién, eso de las nuevas formas de discriminación. Porque además de la noción de discriminación directa, que es la que acabo de revisar, se incluyen en el proyecto la discriminación indirecta, la discriminación múltiple y la discriminación estructural. La discriminación indirecta, dice la norma, se produce en la esfera pública o privada cuando una disposición, un criterio o una práctica aparentemente neutra es susceptible de implicar una desventaja particular para las personas que pertenecen a un grupo específico o los ponen en desventaja. ¿Qué es esto de discriminación indirecta? Esta es la categoría donde se incluyen todos aquellos comportamientos y conductas, o microcomportamientos, que nuestra sociedad considera inofensivos, pero que los movimientos de activismo, como el feminismo o las diversidades y disidencias sexuales, han denunciado como opresivamente arraigados. Por ejemplo, se ha dicho que la jornada a tiempo parcial es discriminatoria para las mujeres, o que la exigencia de un título universitario por parte de una empresa para postular a un trabajo es discriminatoria para alguien perteneciente a una minoría étnica o racial. Y ojo, la norma que les acabo de comentar solo exige que esa disposición, criterio o práctica supuestamente discriminatoria sea susceptible de implicar. O sea, no requiere que implique discriminación efectivamente, sino que sea susceptible de implicarla. Luego, la discriminación múltiple es lo que nosotros ya hemos explicado muchas veces en estas columnas. Se refiere a la interseccionalidad. Esto de la presencia conjunta de 2, 3 o más factores o categorías de discriminación, raza, clase, género, sexo, etnia, nacionalidad, religión, edad, etc., que genera una situación especial de discriminación, distinta e independiente de la que cada una de esas categorías daría lugar por sí sola. La interseccionalidad es este factor multiplicador de puntos de victimización. Esa regla que reprocha con mayor intensidad una discriminación que sufre una mujer negra, indígena y lesbiana que la que sufre una mujer blanca, caucásica y heterosexual. Y por supuesto que la que sufre un hombre blanco, heterosexual y cristiano. Por último, este artículo también agrega la famosa discriminación estructural. Se refiere a la norma al conjunto de disposiciones, criterios o prácticas, tanto de hecho como de derecho, que provocan una preferencia, distinción, exclusión o restricción en contra de un grupo de personas en situación de vulnerabilidad de forma generalizada. Este nuevo tipo de discriminación refiere a lo que se conocen como los grupos históricamente marginados, excluidos o discriminados en sus circunstancias materiales. Las víctimas de estas estructuras de opresión sistémica, las mujeres, los negros, los indígenas, los homosexuales, los musulmanes, víctimas que pese al reconocimiento formalmente igualitario de sus derechos, sufren condiciones reales y efectivas de subordinación de sus victimarios, los hombres, los blancos, los colonialistas, los heterosexuales, los cristianos, etc.
Esta es una de esas normas que manda todo al diablo, porque es de aquellas que no precisará de actos o conductas demasiado concretas para hacerse efectiva, para perseguirse, porque bajo el credo progresista, identificar esas discriminaciones estructurales es aquello por lo cual viven políticamente, y como ellos suelen sostener, son cuestiones sistémicas. El mismo nombre lo señala, es algo estructural. Para que se entienda, el capitalismo es estructuralmente opresivo, las AFPs lo son, igualmente las ISAPRES, los bancos, etc. En fin, el broche de oro de esta norma se lo anota el inciso final, porque por si no fuera poco, crear todo un sistema totalizante de conductas discriminatorias para proteger a estos grupos históricamente excluidos, el inciso final se encarga de señalar expresamente que las acciones afirmativas o medidas especiales para garantizar el goce de derechos de grupos particulares no se constituirán en ningún caso en discriminación. ¿Se entiende ahora lo que les decía con esto de que la noción de arbitrariedad incluida pasa a ser nominal o letra muerta? Porque así es esta agenda, la agenda de la igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva valida y legitima aquellas discriminaciones y privilegios que la igualdad ante la ley prohíbe. Porque esos son las acciones afirmativas y medidas especiales, privilegios, las cuotas raciales de acceso a universidades, escaños reservados por etnias en órganos de representación, participación igualitaria de sexos en directorios de empresas, etc. Privilegios que esta nueva ley intenta validar pese a chocar frontalmente con el principio de igualdad ante la ley. Esto, lo que les he descrito, a grandes rasgos, es el contenido sustancial del proyecto de ley que se votará en los próximos días. Pero este además es acompañado por normas que permiten que ese contenido sustancial se haga efectivo, que se lleve a la práctica. Y es aquí donde se empieza a ver más claramente qué es lo que inspira al proyecto de ley. Es aquí donde encontramos manifestaciones más concretas de la gradación total y absoluta del principio de igualdad ante la ley en beneficio de la igualdad sustantiva. En primer lugar, se extienden excesivamente las hipótesis que permiten perseguir ante tribunales una supuesta conducta de discriminación. Ahora se pueden perseguir la discriminación directa, que es la tradicional, pero que incluye ahora preferencia, la indirecta, la múltiple y la estructural. O sea, esto ya no es una cuestión meramente simbólica de la izquierda identitaria ni nada de eso. Son instrumentos, herramientas jurídicas efectivas dispuestas al servicio de la agenda de la izquierda radical. Ya no se requerirá, de hecho, estar directamente afectado por la acción u omisión discriminatoria. Eso se acabó. Y es parte de los paradigmas de esta ley, de entender ya la discriminación no como un suceso privado entre dos personas, el discriminado y el discriminador, sino como un suceso público de alta connotación. Porque así es esta agenda. Necesita de espectáculo, de escarnio y circo público. Y las normas que les comentaré son evidencia concreta de ello. No solo no se requiere estar directamente afectado, sino que se pueden interponer colectivamente la acción de discriminación ante tribunales. Además, se permite que cualquier persona, natural o jurídica, interponga la acción a favor de la persona que ha sido discriminada, aunque esta persona se niegue a iniciar un proceso judicial. Porque la ley se trata de esto, de crear una industria de litigio y espectáculo sobre la discriminación, aun cuando eso vaya en contra de la voluntad, intereses y decisión de quien realmente está sufriendo los efectos de una conducta discriminatoria. No se sorprendan, entonces, cuando las organizaciones de activismo como Iguales o El Móvil comiencen a representar y hacer casos públicos de casos de supuesta discriminación en favor de personas que ni siquiera quisieron demandar. No se sorprendan, porque eso es exactamente lo que este proyecto de ley estaría permitiendo. O sea, ya no solo será un infierno para quienes enfrenten una acusación de discriminación, sino que también lo podrá ser para aquellos que realmente, sufriéndola, no quieran hacer de ese suceso un show público de activismo. Y va a ser un infierno realmente, porque el proyecto de ley establece reglas en materia probatoria absolutamente intolerables, que hacen de la defensa de quien es acusado de discriminación un imposible. De hecho, el artículo 1, número 13, invierte la carga de la prueba en perjuicio de quien es acusado de discriminar cuando el juez considere que los antecedentes aportados por el que alega ser discriminado resulten ser indicios suficientes de la discriminación. En ese caso deberá ser el acusado quien deberá explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Deberá ser el quien explique por qué su conducta no fue discriminatoria. Y además, esto no se acaba ahí. El artículo 1, número 2,
señala que para que el juez considere si su explicación, la del acusado de discriminar, constituye o no una justificación razonable, podrá observar no solo los antecedentes del proceso, sino las circunstancias materiales de este, las que podrían incluir la consideración de la situación social, económica, étnica, racial y de toda otra característica ajena e independiente del proceso que bajo el principio de igualdad sustantiva pasan a tener una importancia primordial para la resolución del asunto. Esas cosas pasan a ser tanto o más importantes que los antecedentes objetivos del proceso mismo. Y por si todo eso fuera poco, se establece un plazo de tan solo 10 días para proponer al tribunal los medios de prueba de que se valdrán las partes. Solo 10 días. Imagínense aquel que es acusado de discriminación interseccional y estructural por preferencia omisiva. El emprendedor, o sea, el libre mercadista mercantilista, que prefirió no contratar a una mujer indígena, lesbiana y trans. A este grupo de reglas le llamo el infierno probatorio. Infierno probatorio que es rematado con la norma de interpretación del proyecto de ley que mandata a los jueces a que frente a posibles interpretaciones de un precepto de esta ley, deberá escogerse la alternativa que otorgue mayor protección a quien resulte discriminado. O sea, de nuevo, la ley toma previamente una postura de privilegio respecto de quien alega haber sido discriminado. Y de seguro escucharemos a abogados defender la racionalidad de este tipo de normas. Esta norma es pro algo, pro reo, pro persona, etc. Pero sépanlo, esta norma no pertenece a esos casos de doctrina clásica o tradicional que ustedes imaginan. Y de hecho, si leen la página 323 del informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, entenderán que no es así. Porque Emilie Schneider, de las principales guaripolas del proyecto, señala expresamente que el objetivo de esta norma de interpretación es, cito, tomar en consideración las condiciones de desigualdad estructural. Muchos de ustedes seguramente deben estar preguntándose qué pasará con las acusaciones falsas, que son bien típicas en estos ámbitos, como ya sabrán. Bueno, este proyecto de ley también responde la inquietud que todos podemos tener. Se acaban las multas de castigo para aquellos litigantes temerarios que perdieron el juicio, o sea, para aquellos que perdieron su demanda de discriminación y litigaron sin fundamento plausible para hacerlo. Hoy existen multas para ese litigante que demanda sin mayor fundamento. Esta norma tiene como objetivo el disuadir de presentar demandas a tontas y a locas, de hacer de algo serio una industria del espectáculo. Bueno, este proyecto de ley acaba con esa norma. Manga ancha para el Festival de la Funa, porque la izquierda radical rechazó la indicación que mantenía la multa para los litigantes temerarios funeros. En esas condiciones procesales, siendo esas las condiciones de un juicio de discriminación, es imposible salir airoso. Y lo preocupante de esto es que el proyecto de ley saca a relucir todo su espíritu persecutor, su espíritu inquisidor y draconiano en el apartado de sanciones y penalizaciones. Porque, como ya les decía, la cuestión de la discriminación deja de ser un asunto entre las dos partes, discriminador y discriminado. Y en esa lógica, la indemnización que uno le deba al otro por la discriminación ya no es suficiente. Aquí tiene que haber escarnio y espectáculo público, el circo de la agenda antidiscriminación, del que se alimentan las organizaciones de activismo y los políticos que las asusan en momentos electorales. El agua se va hirviendo de a poco. Vaya a saber uno en qué está la rana. Al principio era la indemnización de perjuicio. Luego se introducen las multas a beneficio fiscal, porque el Estado siempre tiene que recibir su parte, ¿o no? Vaya a saber uno por qué el Estado sale beneficiado de un acto de discriminación de un particular hacia otro. Pero eso no es suficiente. No solo se elevan las multas, sino que también, conforme al artículo 1, número 22, se permite al juez que en caso de condenar pueda imponer otras medidas adicionales de reparación, como por ejemplo el reconocimiento público de responsabilidad a través de disculpas públicas que deberán difundirse en medios de circulación pública, tales como página web, medios audiovisuales, prensa. Porque, insisto, toda esta agenda necesita de espectáculo público. El juez también puede imponer la adopción de protocolos o reglamentos antidiscriminación a empresas, colegios o asociaciones elaborados de conformidad con los principios de esta ley. Puede imponer también medidas educativas y de capacitación a trabajadores privados y señalar a la ley cualquier otra garantía de no repetición. O sea, un bolsón de payaso, una norma abierta que permite crear cualquier otro tipo de medidas de reparación. Todo esto es muy insólito. Imagínense normas así en manos de jueces descriteriados, ideologizados, resentidos, que los tenemos, o incluso que se despertaron de mala gana. Es muy peligroso todo esto
porque además va avanzando progresivamente, va calentándose poco a poco. Como les decía, partimos con una indemnización, seguimos con multas, luego con medidas de reeducación, para terminar con categorías penales para quienes se aparten del credo antidiscriminación. Y eso es justamente lo que hace este proyecto de ley en su artículo 2. En el numeral 1 modifica un agravante de responsabilidad penal, introduciendo la categoría de rechazo o desvaloración como expresión al cometer el delito, y además profundizando el listado de categorías o motivos de discriminación. O sea, que el delito se agrave por cometerlo con una conducta que exprese, no sé cómo lo probarán, rechazo o desvalorización basado en una de las categorías típicas de discriminación. Además, el numeral 2 de ese mismo artículo crea el delito de acoso discriminatorio, que persigue las palabras y gestos que sean capaces de provocar una situación objetivamente intimidatoria, hostil o humillante al referirse discriminatoriamente a alguien. Esto fue votado a favor por el diputado UDI Cristian Lavé, del Distrito 8, aquí en Santiago. Por último, por si el condenado por discriminación no fue suficientemente aplastado, por si el ostracismo no es suficiente, el proyecto de ley viene también con el castigo mercantil. El artículo 6 señala que la persona jurídica condenada en virtud de esta ley quedará excluido de contratar con la administración del Estado, fuera del mercado de las compras públicas. Hay que aplastar al acusado, condenarlo al ostracismo, porque son los pecadores de la nueva religión progresista. Esto también fue votado a favor por el diputado UDI y el diputado Lavé. Y como toda esta clase de agenda, el proyecto de ley viene, por supuesto, con su parte burocrática, esa que involucra la creación de reparticiones públicas, de cargo, de la apertura de nuevos espacios de poder para activistas, etc. De hecho, en su artículo 1, número 4, se le otorgan nuevas garras a la Subsecretaría de Derechos Humanos para promover programas, planes y políticas con enfoque interseccional y pertinencia cultural para erradicar la discriminación, y diseñar y ejecutar programas de capacitación y promoción de la igualdad para los funcionarios del Estado. Nuevamente, al igual que en la Ley de Violencia de Género reforzada, se incluyen planes de capacitación en la materia para 800.000 funcionarios de la Administración del Estado. Se mandata también, conforme al artículo 4, número 1, la creación de un Consejo de Igualdad y No Discriminación. Burocracia. Algunos me podrán decir que es solo un consejo, y yo a ellos les recuerdo que efectivamente así es. Parte como consejo, sigue como defensoría o subsecretaría, para terminar en ministerio u órgano autónomo. El agua va hirviendo de a poco. Por supuesto, también todo esto precisa de crear nuevos jefes, nuevos altos cargos. Y de hecho el artículo 5 involucra la creación de un nuevo jefe de división en condición de planta del personal de directivo de exclusiva confianza de la subsecretaría. La diputada Sandón, de Renovación Nacional, del Distrito 12, estuvo de acuerdo en crear este chiringuito. Y como les decía, hay espacio también para los activistas, porque el consejo que les mencioné incluye, según el artículo 4, número 2, la participación de 6 integrantes de organizaciones dedicadas al activismo antidiscriminatorio, sin fines de lucro, por supuesto, con derecho a viático y con la capacidad de elaborar, en conjunto con los demás miembros del Consejo, políticas públicas antidiscriminatorias e informes sobre sensibilización en la materia. Todo esto que les acabo de comentar se votará en el Congreso en los próximos días. La derecha no tiene los votos para detenerlo en la Cámara de Diputados, pero sí en conjunto con el centro y la centroizquierda, que podrían aprovechar esta oportunidad de redimirse y deshacerse del lastre que significa hoy el Frente Amplio y el Partido Comunista. En todo caso, llegó el momento de que la derecha en la Cámara, aunque no tenga los votos, le haga frente fuertemente a esta agenda radical de destrucción ideológica. En el Senado la cosa es diferente. Sin la derecha, este proyecto de ley no avanza. Por eso está en manos de los partidos de derecha que en definitiva no se cocine hervida la rana, que no se destruya definitivamente el principio de igualdad ante la ley y se le reemplace por la igualdad sustantiva. Por nuestra parte, en FNM, además de haber analizado y estudiado las 700 páginas de informes del proyecto, sus votaciones e intervenciones, y haber seguido algunas de las sesiones de comisión más relevantes, alertamos hace casi 5 meses, y además nuevamente lo hicimos en febrero pasado. Pero además de eso, contactaremos a todos y cada uno de los diputados y senadores del Congreso. Les haremos llegar un documento con las observaciones más peligrosas y relevantes respecto de las normas que deben ser rechazadas, y les señalaremos los artículos que deben ser llevados al Tribunal Constitucional para declararlos fuera del ordenamiento jurídico en caso de ser aprobado el proyecto.
pero necesitamos de tu apoyo, porque es ahora o nunca. Por eso, atención, dejaremos un link en la descripción de este video para que firmes una breve declaración manifestando tu total oposición a este proyecto de ley, solicitándoles a los diputados y senadores que expresen su rechazo en la votación y lo lleven al Tribunal Constitucional de ser necesario. Es ahora o nunca.